nostro tempo lamentarci. E falei, bom. Y el Estado hará su parte. Ese es el principal empleador del país. E darei meu apoio irrestrito à convocação de plebiscito. Después de varias semanas y finalmente estamos aquí una vez más hasta las 2 de la tarde para contarles qué pasa en el mundo. Este es el noticiero internacional de la televisión pública, la edición internacional del noticiero de la televisión pública desde Buenos Aires y para todo el país. Una vez más, le decía, 1 hora y media en donde vamos a estar comentándole todas las noticias del mundo de todos estos días, de esta semana en particular. Terminaron las Olimpiadas y Brasil recupera su normalidad. Empezó la semana pasada, recomenzó la semana pasada el proceso de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. En un ratito vamos a estar analizando cómo sigue el próximo capítulo de este impeachment, de este juicio político que tiene a Brasil en una situación de muchísima tensión política. Y Chile se encamina hacia un cambio en lo que es su sistema jubilatorio y en manos privadas. Las manifestaciones que se suceden en estos días piden, sin embargo, la derogación total de este sistema creado bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Después de 3 años de recesión, parecía que 2015 era el año del inicio de la recuperación para la economía italiana. Sin embargo, 2016 se vuelve a mostrar como un año de estancamiento. Además, una crisis bancaria que se va extendiendo y que se profundizó después del Brexit. La economía italiana y el gobierno italiano están pidiéndole a Bruselas algunas excepciones para tratar de salvar esta situación, que algunos ya empiezan a temer que tenga el mismo destino que Grecia. Turquía y los Estados Unidos lanzan la mayor ofensiva contra el Estado Islámico en Siria. Y usted se preguntará cómo Turquía y Estados Unidos, cuando Turquía reagrupó sus fuerzas con Rusia en este caso y con Irán. Bueno, esto es así y de esto hablaremos y trataremos de explicarlo, porque también hubo en las últimas horas un atentado contra kurdos en Turquía. Seguramente usted lo vio, como lo vimos todos, como nos sorprendimos todos. Asesinaron a un viceministro en Bolivia. Sí, asesinaron a un viceministro y lo hicieron cooperativistas mineros que estaban en una protesta justamente que lleva ya varios días, en donde ha habido alguna represión también, muertos por parte de las fuerzas de seguridad bolivianas, es decir, muertos de parte de los cooperativistas a manos de las fuerzas de seguridad bolivianas. Rodolfo Illanes murió, decíamos, y murió torturado, murió a los golpes por estos cooperativistas que conmueven a Bolivia, pero también al mundo, Jorge. También al mundo, y esta es una realidad, sobre todo porque se trata de la oposición a la creación de sindicatos. Estamos hablando de cooperativistas que en este momento están agrupados y están en cierto modo representados en el Congreso. Frente a la propuesta de crear sindicatos, es decir, de que dejen de ser cooperativas, hubo una respuesta. Esa respuesta fue 3 mineros muertos y a su vez esta represalia, al parecer, que significó la muerte del viceministro Illanes. Interesante, Raúl, porque el viceministro Illanes además era alguien muy cercano al presidente Evo Morales, tenía 58 años, era un abogado penalista, conocido como dialoguista, parte dialoguista de este gobierno. Había ido justamente hasta Panduro, a 160 kilómetros al sur de La Paz, para tratar de negociar. Primero lo secuestraron, lo tuvieron retenido, él se comunicó 2 veces pidiendo que fueran a asistirlo, pidió que mandaran tranquilidad a su familia. Finalmente hubo unas horas en las que no entregaban el cuerpo, alguien lo había visto muerto, asesinado a golpes, decimos, torturado, y era una persona muy cercana a Evo, al punto que había trabajado también en el ministerio más cercano a la gestión, ¿no? Exactamente, y fíjate vos, Cindy, que esto se había iniciado a principios de agosto, ya cuando empiezan los operativos de bloqueo de rutas por parte de los mineros, de estas cooperativistas mineros, a propósito también, además del tema de la sindicalización de sus trabajadores que permitía la modificación de la ley a la cual se oponían, también el tema de la política minera, porque estos cooperativistas lo que habían realizado a lo largo de 2 décadas era contratos directos de
asociación, mejor dicho, no asociación porque este es otro punto controvertido, pero sí de cesión de derechos a favor de empresas privadas. Esto es lo que le cuestionaba el gobierno de Evo Morales, que le cuestiona a las cooperativas mineras, que no se pueden apropiar de las minas que son del Estado para hacer negocios con el sector privado. Me gustaría que aclaremos alguna cosa que tal vez quedó como suelta. Esto tiene que ver con una oposición a una nueva ley. Estábamos mencionando lo de los sindicatos. Los cooperativistas se niegan a lo que tiene que ver con los sindicatos porque dicen que no hay patrones y digamos, y operarios. Que son... Sí, pero sí, son dos problemas, porque el otro problema es la ley minera, sí, que es la que con la cual el gobierno pretende recuperar el control de estas minas. Sí, y que no entre la parte privada, que es la que no entre la privada, porque quieren. las cooperativas hacen contrato directamente con las mineras, en algunos casos, en 6 casos, mineras transnacionales, es decir, por afuera del Estado. Esto es lo que denunció inclusive Evo Morales después de la muerte de Illanes, como que en realidad no son tan cooperativas, son empresas disfrazadas y se están apropiando de algo del Estado. Ahora vamos a escuchar justamente lo que dijo Evo Morales, pero lo que es interesante es que hay que destacar también que estos cooperativistas tienen lugar en el gobierno. Es decir, desde que Evo Morales llegó al gobierno, los cooperativistas han tenido lugar en el gobierno y también en el Congreso. Si te parece, lo escuchamos a Evo y después seguimos. Dale. Illanes, duelo mucho, pero es una actitud tan cobarde. Secuestra, tortura y la mata. Es imperdonable. No entiendo cómo puede haber algunos hermanos cooperativistas agredan de esa manera. En esta movilización de FENCOMIN había una conspiración política y no había una reivindicación social para el sector. Pueden tener muchos argumentos, pero los últimos del día de ayer, los opositores respaldan firmar contratos con empresas privadas a las cooperativas. Otro opositor que dice textualmente que los mineros cooperativistas están defendiendo la capitalización. Y algunos, además de eso, que se hacen pasar de cooperativistas cuando son empresarios mineros. Y reitero una vez más, cuando hay intereses de carácter político, repito, aquí esta movilización no ha sido por reivindicación, sino por una conspiración política. Se lo ve muy golpeado al presidente Evo Morales y habla efectivamente de conspiración política, Raúl. Lo que está denunciando el presidente de Bolivia es que detrás de estas cooperativas hay un interés económico de parte de grupos mineros que estarían respaldando la acción. Inclusive lo que está manifestando Evo Morales es que esta acción violenta está respaldada, sustentada por estos intereses económicos. Entre 1996 y 2013, estas cooperativas firmaron 35 contratos con empresas privadas de participación en estas minas para su explotación. 22 de esos 35 contratos fueron firmados antes de 2006, es decir, antes de la asunción de Evo Morales. Algunos contratos llegan hasta concesiones de hasta por 35 años de participación. Repito, cooperativas que hacen el contrato, no el Estado como dueño no empresas, porque también eso hay que destacar, los cooperativistas no tienen el estatus de empresa. Por eso, pero firman contratos con empresas privadas, claro. Y 6 de ellas transnacionales. Son 7 contratos con transnacionales, de los cuales una empresa de origen español, aunque el nombre es American Trading Company, tiene 3 de estos 7 contratos. Es decir, y son evidentemente las minas más importantes del país. Esto es lo que se está denunciando, esto es lo que hay detrás de todo este conflicto, además del tema de la sindicalización de los trabajadores. Por eso es tan serio y hay tantos intereses en juego detrás de este tema, con un conflicto que ya viene de varios años. Ahora es imposible no poner el foco en lo que fue la muerte trágica del viceministro, digamos, ¿no? Sí, digamos, a ver, uno, no voy a decir que está acostumbrado, pero es habitual que en Bolivia las protestas
y los conflictos corporativos, sindicales, sociales, etcétera, terminen con muchos muertos. Además del viceministro, hay 3 mineros muertos, digamos, antes del viceministro. Sí, la reacción obedecería en un punto. Hay un escenario muy dramático, digamos. Ahora, dos comentarios para poner esto en contexto, uno político y uno histórico. El histórico es que los mineros tienen una larga tradición de lucha en Bolivia. La Revolución Nacional del 52 fue protagonizada esencialmente por mineros, digamos, ¿no? Esto entronca con una historia de lucha de los mineros en Bolivia, el uso de la dinamita como que es el elemento de trabajo. Van con el cartucho en la mano a las protestas. A las protestas, y lo usan, por ejemplo, para volar un pedazo de montaña y tapar una ruta. Esto es algo muy habitual en Bolivia. Pero van con el cartucho a las ciudades. Está autorizado además. Está autorizado. Hay una ley de Evo Morales, un decreto de Evo Morales que le permite a los manifestantes utilizar el cartucho de dinamita, porque es una tradición que tiene más de 50 años en Bolivia. Eso por un lado. Y por el otro lado, que me parece también importante señalarlo, para ponerlo en contexto de coyuntura política actual, Evo Morales y el gobierno de Evo Morales está en un momento de cierta debilidad. Después de haber conducido tal vez el proceso, desde mi punto de vista, más sólido de cambio nacional popular, o como uno lo quiera llamar, en América Latina, después de haber perdido el plebiscito, después de que empezaran a aparecer algunas denuncias de corrupción contra algunos de sus funcionarios, una situación económica que sigue siendo buena y la macroeconomía está ordenada, pero que no es tan brillante, no es tan brillante como era. Entonces, este contexto histórico y este contexto político me parece que ayudan también a entender un poco lo que está pasando. Natalia. Sí, en realidad quería decir casi lo mismo que José, que hay un factor cultural muy fuerte dentro de la metodología de los mineros, los cooperativistas mineros, en este caso, con el uso de dinamita que utilizan para su trabajo y en un sector que da empleo a unas 100.000 personas. Ahora bien, es muy curioso y veremos qué consecuencias trae a futuro, incluso desde el punto de vista cultural y político, esta metodología, porque si en el pasado eran héroes, este asesinato, este linchamiento del funcionario, más allá de la muerte de los mineros, les ha generado un fuerte golpe, autogolpe. Podría generarles rechazo. Exactamente. Eran héroes los mineros, verdaderamente. Bueno, Evo Morales lo sabe bien, ¿no? Él, como líder cocalero, él surge de las protestas populares, donde en algún sentido hay una épica en una Bolivia donde los sectores, sobre todo los nativos, eran muy golpeados. Así que bueno, veremos. Hasta este episodio en Bolivia, digamos, el gran tema de Latinoamérica esta semana había sido finalmente el anuncio del acuerdo entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Un acuerdo que finalmente se anunció en La Habana después de más de 4 años de negociaciones. Recordemos también que el propio Papa Francisco participó de alguna manera de esas negociaciones, algo que se esperaba. No es el mejor acuerdo, es el mejor acuerdo que consiguieron. Eso es lo que sostienen, ¿no? Es así. Es así, y de hecho es histórico, 52 años de guerra interna. ¿Saben cuánto demoró en esos 52 años este acuerdo? 4 años, lo que significa un 7%. Un 7% del periodo total en el cual estamos hablando de millones de desplazados, muchísimos muertos, gente que no ha podido ni siquiera recuperar a los suyos, secuestrados en algunos casos, ya sea por la guerrilla o por los paramilitares, que es la otra cara de la moneda en Colombia. Estamos hablando de más de 200.000 muertos, millones de desplazados, ¿no? O sea, una situación y además una sociedad dividida, Jorge, porque lo que pasa es que va a haber un plebiscito el 2 de octubre, en donde la sociedad está dividida, y no en 2, en 3, te diría. Está dividida sobre todo porque los guerrilleros, aquellos que deponen las armas, recordemos que las armas serán entregadas a Naciones Unidas para hacer monumentos, es decir, tiene todo un rasgo simbólico esto también. Bueno, está dividida porque van a recibir, digamos, beneficios de parte del Estado. Esos beneficios implican desde un sueldo de $300 en algunos casos, por supuesto aquellos que no tengan cuentas pendientes con la justicia, desde un sueldo de $300 hasta dinero para emprendimientos que oscila a los $2.000. Y participación política, que eso es algo que también genera bastante rechazo. Sí, yo veo ahí ese dato es importante porque van a estar como veedores los primeros años, y 2018 y 2022, si logran llegar al 5% del cupo para ser partido político. Es decir, no es que directamente ocupan a dedo bancas en diputados y en el Senado. Van a participar, esto significa reinserción, sí, pero ojo, participar no significa votar. No van a tener derecho a voto. ¿Sabés qué, José? Si te parece, escuchamos unos audios de algunos de los protagonistas y seguimos. Colombianos, hoy me dirijo a ustedes
con una profunda emoción, con gran alegría. Hoy comienza el fin del sufrimiento, del dolor y la tragedia de la guerra. Hoy, 24 de agosto del año 2016, podemos decir que esa esperanza nacional se ha vuelto realidad. Hemos alcanzado un acuerdo final, completo, definitivo, para poner fin al conflicto armado con las FARC. Creo que hemos ganado la más hermosa de todas las batallas, la de la paz de Colombia. Hemos cerrado en el día de hoy en La Habana, Cuba, el acuerdo de paz más anhelado de Colombia. Tierra, democracia, víctimas, política sin armas, implementación de acuerdos con veeduría internacional, son, entre otros, los elementos de un acuerdo que tendrá que ser convertido más temprano que tarde por el constituyente primario en norma pétrea que garantice el futuro de dignidad para todos y todas. Esa firma es entre dos, entre las FARC y el presidente Santos, quien designen las FARC, y tiene que ser convenida entre los dos. Estamos en este momento precisando cuándo lo permiten las agendas, y a partir de ese momento, que en todo caso será antes del plebiscito, como ya lo respondí, comienza el proceso de desarme. Pongo un ejemplo: 5 días después de esa firma, las FARC comienza su movilización hacia las zonas. Agradecerle al gobierno del presidente Obama, al secretario Kerry en particular y obviamente a Bernie Aronson, y dejar la siguiente inquietud: importa mucho para el futuro de este proceso quién es el futuro presidente de los Estados Unidos. Subsidiar a las personas que abandonan la violencia para que puedan volver a la sociedad y a la familia es un propósito nacional. Esta plata no es para las FARC, es para Colombia, para que aquí no pase lo que ocurrió en Centroamérica. ¿Qué tal que, dejadas las armas, abandonáramos a esas personas a su suerte para que empezaran a buscar su destino en grupos delincuenciales o rebuscándose la vida con las armas, que es para muchos lo único que saben manejar? Me parece excelente porque ve uno que estos muchachos de las FARC quieren hacer la paz y tenemos que perdonar y partir de cero. Además tenemos que acogernos a Dios y a la Virgen Santísima y no tener en cuenta tanta especulación. Me parece muy bueno porque beneficia a todo el país y a ver si podemos vivir en paz y mejorar la situación para todo el mundo aquí en el país. Estamos de acuerdo en que se firme, pero lo que no estoy de acuerdo es que se le tenga que dar a la guerrilla puestos sin que el pueblo los elija. Más que todo es eso, sí, porque todos anhelamos y queremos la paz, pues para un futuro de nuestros hijos, pero no que se regalen cosas como sin habérselas ganado. Hablábamos del anuncio del acuerdo en La Habana, decimos ahora que Cuba es garante de este acuerdo, pero también es Noruega garante de este acuerdo. Y veíamos a los ciudadanos, José, y quien está detrás del no rotundo a todo esto es el expresidente Álvaro Uribe, que en realidad está muy vinculado, también estuvo muy vinculado con el actual presidente Juan Manuel Santos, quien fue su ministro de Defensa. Y fueron los dos responsables de haber acorralado militarmente a la FARC, que a su vez permitió este acuerdo. Eso, yo veo algunos desafíos post-acuerdo, digamos. Uno es el que vos mencionás, Inde, que es si el acuerdo tiene legitimidad social, es decir, si en el plebiscito hay una victoria del sí al acuerdo lo suficientemente sólida, rotunda, sólida, contundente, para que no haya dudas de que los colombianos quieren eso, la paz negociada con la FARC. 3 desafíos más muy cortitos. Por un lado, si la dejación de armas, se dice así, la dejación de armas, pues no es abandono, sino que es las dejan, es total, o si hay una parte que se resguarda, si digamos la articulación en de algunos frentes o algunos sectores de la FARC con el narco, cómo se tramita eso. No está tan claro en algunos lugares dónde empieza la guerrilla y dónde termina el narcotráfico. Sí, digamos. Un tema que nos llevaría a un programa. Por eso, es una frontera difusa, digamos, es un tema. Segundo tema, la integración política. Jorge va a hablar después de eso, pero centralmente que no haya una masacre como hubo con la Unidad Patriótica
anecdótica en su momento, cuando la guerrilla se desmovilizó y le mataron 3.000 candidatos a distintos cargos. Y el último desafío, llevar el desarrollo a la Colombia rural. Si vos nacés en algunos lugares del sudeste o del este de Colombia, muy perdidos en medio de la selva y la montaña, vos joven tenés 3 opciones: o vas a la guerrilla, o vas al narco, o emigrás a la ciudad a vivir en una villa miseria. Digamos, si no se lleva el desarrollo a esos lugares de la Colombia profunda, va a ser difícil que se encuentre una solución, me parece a mí, duradera. ¿Y se puede llevar el desarrollo? Es que es el gran desafío y indudablemente es una de las expectativas más grandes que tiene Colombia con este tema. La economía colombiana es uno de los grandes milagros, como logró seguir creciendo y seguir avanzando, teniendo más de la mitad del territorio en guerra. Ahora tiene la posibilidad de avanzar sobre ese territorio que estaba, imagínense lo que puede ser un territorio controlado en las rutas por los retenes de la guerrilla, tener amplias zonas rurales prácticamente aisladas del resto del país y tampoco sin inversiones para un desarrollo rural importante y modernizante. Todos estos desafíos ahora aparecen a la luz de que haya un programa para eso. Recordemos que la reforma agraria era uno de los puntos de las negociaciones, uno de los puntos que había planteado la FARC como uno de los puntos del acuerdo. Indudablemente va a ser una posibilidad muy grande que tiene Colombia a partir de este acuerdo de paz y repito, hay muchísima expectativa a ver cómo resulta esto. Natalia. Sí, fíjate vos, Noruega, Cuba, Venezuela, la Venezuela de Hugo Chávez, Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú, cuántas manos internacionales en un fenómeno, en un foco que si llega a tener éxito realmente es un mensaje muy bueno para el mundo, quiero decir. ¿Qué participación tiene Argentina ahí? No poca en este tiempo, porque hay varios planes. Argentina ha mostrado una intención junto a otros países, por ejemplo Chile, de llevar observadores militares ahí a todo el proceso de dejación de armas y a lo que es la estabilidad post-acuerdo. ¿Qué otro asunto tiene también internacional Colombia ahí que involucre a la Argentina? Con Perú. Con Perú se está hablando sobre la posibilidad de que expertos en explosivos lleven a Colombia una nueva experiencia que se trata de reemplazar la mano de obra infantil que hasta ahora se ocupaba del desminado. Efectivamente en Colombia los niños, a cambio de unas monedas, eran los que, a consecuencia de los horrores o cuando no la vida tenían lugar, bueno, eran quienes sacaban las minas. Ahora, si esto llega a un buen puerto, tendríamos una interesante experiencia ahí en Colombia. Ahora, atentos que si eso se soluciona, habría que ver cómo evoluciona el conflicto al lado de la frontera, Venezuela. 2 niñas. Sumapaz y Marquetalia, ¿qué son estos lugares? Son pueblos. En esos pueblos se quiso instaurar en los años 60 una república independiente de parte de lo que todavía no eran las FARC. Por eso, como decía José, como decía Rulo, la reforma agraria es fundamental. Hay $2.700 para cada emprendedor, es decir, aquel que obtenga una parcela de tierra y quiera cultivar. Pero aquí viene un dilema más grande. ¿Qué hacer con aquellos que no conocen otra vida que no es la de la FARC? Y es el caso, yo voy a poner un caso por haber vivido con la FARC un tiempo, en varias ocasiones, el caso de una chica, Marta González. Marta González tenía o tiene 26 años. A los 12 le mataron al padre. Esa chica tenía dos alternativas. Una, plantar yuca, la otra, enrolarse en la FARC. Se enroló en la FARC porque le iban a dar un uniforme, porque iba a poder terminar la escuela primaria y porque iba a poder ser alguien. Hoy es alguien gracias a la FARC y esto, ojo, no es apología, no defiendo a la FARC, pero sí hoy es alguien donde el Estado no estaba. ¿Qué será de su vida? Bueno, por eso necesita dinero para la reinserción, por eso necesita contención, y esa contención no se la puede dar nadie más que la sociedad. Estamos entonces en la edición internacional del noticiero de la televisión pública. Nos vamos a la primera pausa y Félix Taylor les cuenta cómo seguimos. Exactamente, y antes de ir a la pausa, los temas que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Algunos de los temas, recuerden, hasta las 14. Dilma a un paso de la destitución. En medio de un escándalo, el Senado brasileño inició la etapa final del juicio político a la suspendida mandataria. Para Lula, el impeachment es una vergüenza nacional y además... Crecimiento cero en Italia.
Golpeado por la recesión, el país busca un nuevo acuerdo con sus socios europeos para lograr reactivar su economía. Todo esto y mucho más, si lo contamos luego de la pausa, como siempre, en Televisión Pública en Noticias Internacional. Ya volvemos.